doctor Mielita, que tenga un lindo y bendecido día. Gracias, que Dios me la bendiga. O sea, primero me endulzó y ahorita pide la receta. Hace 5 años le dio tos seca a mi tío y le quedó así. Ahora la tiene más y tiene 74 años. Le fluye mucho moco. ¿Qué me recomienda? Bueno, pues, ¿qué le recomiendo? Que fluya más. El moco es lo que ahorita cargo. Yo quisiera ir a sonarme, pero no puedo, porque estoy en programa. Pero cuando sale el programa, yo voy y saco todo eso. Por eso es de que yo no tomo nada para la gripe, porque es algo que fluye. Hay una bacteria, hay un virus y lo está queriendo sacar. La bendita miel, el bendito ajo, la bendita cebolla morada, el bendito limón. ¿Cómo se hace? Y aunque usted no lo crea y aunque se ponga los moños, aunque me maltrate y diga lo que sea, el bendito guaro. Porque el guaro no es maldito como usted cree. Lo que sucede es de que los seres humanos no lo consumen con medida, con precaución. Hasta de comer frijoles usted se puede morir. Cómase un plato demasiado grande de frijoles y se va a dar cuenta cómo usted se puede morir de una indigestión. ¿Y dónde está lo malo de los frijoles? Pues en los ácidos, tiene demasiados ácidos. Pero esos ácidos sirven para que usted vaya al baño, para que usted defeque. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted come frijoles con mantequilla y queso, usted normaliza su digestión y va al baño? En muchos casos nosotros sufrimos de estreñimiento porque comemos demasiada carne. Pero la carne en pequeña cantidad tiene también sus propiedades, que es proteína. ¿Y la proteína qué es lo que hace? Reconstruye músculo. O sea, el músculo protege su esqueleto, su densidad ósea. Protege sus órganos vitales como su corazón, sus pulmones, su hígado, su páncreas. Pero si usted lo consume en exceso, le va a crear un problema. Entonces, todo en exceso va a crear un problema. El bendito dinero. ¡Ja! Ahí sí no van a decir las personas conservadoras, el dinero es maldito. ¡Ja! ¿Y con qué va a comer hoy, señor, señora? Dígame, pues. ¿Con qué va a ir a comprar las salchichas para desayunar? ¿Las tortillas para desayunar? Ah, pues con dinero. ¿Entonces es maldito? Ah, pues no. Vaya, entonces. El exceso, el ganárselo de una forma incorrecta, es lo malo del dinero. Pero si usted su dinero lo utiliza para tener una familia hermosa, para darle las comodidades, para darle un estudio a sus hijos, para que su esposa ande bonita, preciosa todo el día, ¿dónde está lo malo? Pero eso es pan de otro matate. Entonces, 2 vasos de miel, jugo de 3 limones, 1/8 de guaro, una cebolla morada, media cabeza de ajo y media manita de jengibre. Eso usted lo licúa, lo cuela y lo guarda en una botella que sea plástica. Y va a tomar una cucharadita en medio vaso de agua después de cada comida, durante unos 25, 50, 75 días. Usted va a empezar a notar los cambios antes de los 15 días. Hágalo. Curemos a esta persona y por favor, este tratamiento es caliente. Me le da 8 vasos de agua pura al día. Tiene todo el cuidado de que este abuelito me tome esos 8 vasos de agua pura al día. Dieta: evitar los alimentos fritos.